Ahora mismo es 2024 y ver películas de monstruos gigantes ya es muy normal en casi cualquier parte del mundo, pero antes no era así. El mayor referente occidental acerca de un monstruo gigante era King Kong del 2005, dirigida por Peter Jackson. Después, en 2013, el subestudio de Warner Bros. Legendary Pictures haría una de las mejores películas de mechas contra monstruos gigantes, Pacific Rim. Y tras el éxito de esta, el estudio se puso de acuerdo con Toho para que les otorgaran los derechos de Godzilla y de paso tratar de deshacer el error de la película de Godzilla de 1998, que pasó a llamarse Zilla debido a que Toho no aceptaba que esa versión fuera una adaptación del Rey de los Monstruos. Fue así como hace 10 años se estrenó la primera película de este nuevo universo cinematográfico conocido como el Monsterverse, cuya primera cinta sería la controversial Godzilla. Y aprovechando que dentro de unos días se estrena la última gran propuesta del Monsterverse, he decidido dar un repaso por lo que fue esta cinta y por qué es realmente de las mejores hechas de este universo cinematográfico. Así que acompáñenme a ver la legendaria película de Godzilla. Aclaración: este es un análisis y crítica de la película de Godzilla de 2014. En ningún momento pretendo meterme con las personas detrás o alrededor de dicho producto, tampoco con sus fans. Del mismo modo, este video contiene spoilers de dicha cinta en caso de que no la hayas visto aún. Esto es un análisis por un escritor. Vamos a ello. Como siempre, hemos de empezar por la parte más relevante, un resumen y análisis de su argumento. Si no quieres ver el resumen, puedes saltar a este minuto que te estoy dejando en pantalla o al siguiente capítulo de este video. Igual no lo recomiendo, pues será muy importante de cara a la crítica. Historia. La cinta comienza de una forma que solo puedo definir como única, mostrando diferentes planos de noticias, reportajes e incluso imágenes y videos de esta nueva adaptación de Godzilla, así como un aparente plan para eliminar al titán, todo proporcionado por la empresa Monarch. Después de esta presentación, la pantalla se pone en blanco y entre cenizas de una gran explosión se nos muestra el título de la cinta. Pasamos a 1999 en las Filipinas, donde un grupo de mineros se encontraron con unas cavernas subterráneas después de creer que encontraron un depósito de uranio. Esto porque las lecturas de radiación se encontraban por los aires. Así que Monarch tuvo que investigar la escena. Es aquí donde conocemos al Dr. Ishiro Serizawa y a su compañera, la Dra. Vivian Graham, personajes que serán importantes para la trama, o más bien para el entendimiento de esta. Ambos bajan a dicha cueva para encontrarse con los fósiles de un ancestro de Godzilla, que aunque la película no lo dice explícitamente, se intuye que podría tratarse del Rey de los Monstruos, pero Serizawa dice que esos fósiles son más antiguos, pero perteneciendo a la misma especie, o al menos siendo igual que Godzilla. Cerca de ese descubrimiento, la Dra. Graham encuentra un huevo en perfecto estado, mientras que Serizawa encuentra otro ya eclosionado, lo que los conduce a una salida forzada de la caverna, dejando un rastro de destrucción que conduce al mar. Cambiamos de escena a Yanjira, Japón, donde un científico llamado Joe Brody, que trabaja en la planta nuclear de Yanjira, discute por teléfono al haber encontrado lecturas inusuales recientemente causadas por actividad sísmica, creyendo que podría ser tan grave como una falla del reactor, por lo cual cuando llega al trabajo, Joe le pide a su esposa Sandra que baje con un equipo a monitorear que todo está bien, pero cuando bajan a revisar, un terremoto azota la planta nuclear y provoca el derrumbe de esta, y por lo tanto también la muerte de Sandra. Aunque eso fue antes, pues Joe tuvo que cerrar la compuerta para que no se desatara un desastre radioactivo. Y si bien la muerte de este personaje sirve como un momento set para el personaje de Joe y así marcar un motivante activo para este, se siente demasiado apresurado, pues nada más empezar la película, ni bien nos presentan a Sarah, 2 minutos después muere. E insisto que sirve para darle un objetivo a Joe, pero de cara al espectador, esta muerte no simboliza nada. Un joven Ford ve desde la escuela cómo la planta nuclear en la que trabajan sus padres es destruida, y tenemos un salto temporal de 15 años que nos muestra al mismo personaje volviendo de sus labores como teniente de la marina, llegando a San Francisco. Ford llega a casa y tiene un momento agradable con su esposa y su hijo. Como dato curioso, estos dos actores son Elizabeth Olsen y Aaron Taylor, que en esta película son pareja y un año después les volvería a tocar aparecer juntos en la cinta de Avengers Age of Ultron.
solo que esta vez como hermanos. El increíble mundo de la actuación. Esa misma noche el teléfono suena para informarle a Ford que su padre ha sido detenido por intentar ingresar a la zona de cuarentena, pues Joe nunca dejó Japón. Resulta que después de la destrucción de la planta nuclear, toda la zona de Yanjira quedó en cuarentena y el paso está prohibido. Así que Ford vuela hasta Japón para liberar a su padre y acompañarlo a su departamento, en el que descubrimos que este se obsesionó con el desastre de la planta y que ha estado estudiando la ecolocación. Ambos datos muy relevantes. Ford le ofrece a su padre ir con él a San Francisco, pero para la mañana siguiente, Joe ya está listo para volver a la zona de cuarentena con el objetivo de recuperar los archivos de su investigación sobre las lecturas de la planta, pues como nunca dejó de investigar, descubrió que las mismas lecturas de aquel día se han estado repitiendo. Así que convence a Ford de ayudarlo a entrar de nuevo en la zona de cuarentena con el argumento de que así puede comprobarle a todos que eso no fue un accidente. Supongo que para que su esposa pueda descansar en paz o buscar él mismo una especie de perdón en sus acciones. Una vez ahí, Joe se percata que la zona de cuarentena no tiene nada de radiación, lo que quiere decir que el gobierno le mintió a su pueblo con una finalidad que veremos más adelante. Y es que, después de conseguir sus archivos, Joe y Ford se percatan que la planta vuelve a estar operando. Y en lo que hacen el descubrimiento son sorprendidos y arrestados. Que digo yo que si estás en una ciudad abandonada deberías identificar por lo menos a 1 kilómetro el sonido de un auto, más si es de grado militar o similar. Eso pudo dar lugar a que se escondieran e intentaran llegar por su cuenta a la planta, ya que estas personas terminan llevando a posibles espías de las instalaciones a sus propias instalaciones, aunque entiendo por qué pudieron haberlo hecho, pues después de todo, si lo sueltan con la policía, eventualmente saldrán y podrían revelar el secreto. Así que podemos decir que estuvo bien. Una vez son retenidos en las instalaciones, dejan a Ford en el vehículo y a Joe, que es quien cargaba los archivos, lo encierran en una habitación para interrogarlo. Y como Joe trabajó ahí, Serizawa se presenta para escuchar lo que este tiene que decir, en una escena que me atrevo a decir es la mejor actuada de toda la película. Ahí Serizawa comprende que Joe sabe demasiado, pues las lecturas de hace 15 años concuerdan con las lecturas actuales. Pero, ¿qué está pasando? Resulta que la criatura que eclosionó del huevo hace 15 años nadó desde las Filipinas hasta Japón, donde descubrió la planta nuclear que le serviría de alimento. Una vez ahí, entró en un estado de hibernación y formó un capullo, siendo esta criatura la causante de la destrucción de la planta hace 15 años. Dichas lecturas parecen desestabilizar la electricidad de las instalaciones, y esto es porque la criatura dentro del huevo tiene la capacidad de provocar pulsos electromagnéticos. Esto gracias a la radioactividad de la criatura. Como dichas lecturas se repiten, Serizawa ordena matar a la criatura antes de que eclosione del huevo. Pero es muy tarde para eso y termina eclosionando, provocando destrucción en la zona y dejando muy grave a Joe. Y la escena de eclosión es de las mejores pensadas y manejadas de todo el Monsterverse, pues podemos ver el lado más serio y crudo de estar en simple presencia de un titán. Aunque las cosas como son, aunque Joe haya visto venir desde hace días las lecturas, es algo conveniente que hasta que los protagonistas llegan, los pulsos se vuelven más fuertes y la criatura nace. Al final, la criatura sale volando y a la mañana siguiente llegan los militares a la zona, todo con el objetivo de hacerse cargo de la operación que antes pertenecía a Monarch y escoltar al Dr. Serizawa. Pero antes de irse, el doctor señala que quiere llevarse con él a Joe y a Ford, mas cuando abordan al portaaviones, Joe muere. Y debo decir que esta es posiblemente la decisión más polémica de la cinta, no solo porque está sacando a Bryan Cranston de la película, que es posiblemente el mejor actor del reparto, sino porque Joe como personaje tenía un objetivo muy claro en la cinta, descubrir qué mató a su esposa en el desastre de la planta. Pero hubiera estado genial que, al enterarse de la existencia de este titán, ahora su objetivo hubiera sido intentar parar al Muto junto con los militares, con el nuevo objetivo de vengar la muerte de su esposa. No sé qué hizo que el guionista sacara tan rápido al personaje, pero considero que tenía mucho más por ofrecer. Una vez en el cuartel se denomina a esta criatura como Muto, o una traducción acertada al español, Oteni, organismo terrestre no identificado, pero le diremos Muto para estar en la misma página. Se nos presenta el almirante William, que es un personaje que intentará por todos los medios deshacerse del Muto, y eso nos dará de qué hablar en unos momentos. Los doctores llaman a Ford para explicarle la situación, y es cuando se nos comenta el origen de esta versión de Godzilla, pues resulta que en 1954 el submarino nuclear Nautilus logró descender a lo más profundo del océano, ocasionando el despertar de Godzilla, mientras que los estadounidenses pensaban que eran los rusos y los rusos pensaban que eran los estadounidenses, siendo una referencia al sonido bloop, detectado por micrófonos submarinos durante la Guerra Fría. Y las pruebas nucleares de los años 50 en realidad eran intentos de matar a Godzilla, un antiguo depredador alfa millones de años más antiguo que la humanidad,
pues parece ser que todos los titanes prosperaban en la Tierra en una época donde el planeta era 10 veces más radiactivo. Pero cuando la radiación disminuyó poco a poco, estos titanes se adentraron en las profundidades como el océano o el subsuelo, para así seguir recibiendo radiación del núcleo del planeta, pues esto es su alimento. A raíz de este descubrimiento se creó la organización Monarch, encargada de estudiar y aprender lo máximo posible de Godzilla y otros seres antiguos. Dicha organización se encargó de estudiar por 15 años al Muto que dormía bajo la planta nuclear, mientras que el huevo de las Filipinas fue transportado a una reserva de desechos nucleares en una montaña de Nevada. Y resulta que una de las razones para no matar al Muto en hibernación es porque al consumir directamente energía de los reactores de la planta, temían que al matarlo la radiación se liberara, y pese a saber que el titán alteraba su entorno eléctrico, nunca sospecharon que tendría la habilidad de controlar esos pulsos electromagnéticos. Tras eso, Ford les comenta que su padre estudiaba la ecolocación y que esas lecturas parecían ser llamados a algo más. Así que al investigar un poco, notan que, en efecto, algo le contestó al Muto. Entonces mandan a Ford a Hawái para tomar un vuelo comercial a San Francisco, y mientras eso pasaba, un submarino nuclear ruso desapareció en el Pacífico Norte. Así que mandan a un equipo en tierra a investigar y encuentran el submarino lleno de baba de Muto, solo para revelar que el titán estaba detrás del submarino comiendo la carga nuclear del mismo. Y debo decir que es ridículo que ningún visual aéreo haya visto al Muto desde antes, además que las fuerzas terrestres deberían de escuchar cada movimiento de una criatura tan grande. Al final, el secreto del Muto sale a la luz y ahora lo importante es la seguridad de las personas de la isla, y en ese momento se detectan señales de movimiento desde el Pacífico. Mientras eso pasaba, Ford se hace cargo de un niño que se separó de sus padres. Lo menciono hasta ahora porque de todo lo que aporta Ford a la cinta, esto es lo que más está de relleno. El Muto crea un pulso electromagnético y ocasiona un apagón. Al mismo tiempo, se nos presenta una de las mejores entradas de Godzilla en toda su historia, pues este crea un tsunami que azota la isla mientras emerge de una escena donde todo lo que tenemos es sonido ambiente. Y aquí se demuestra que a Godzilla no le importan los humanos, solo el Muto. Cuando la energía regresa, el Muto ataca el aeropuerto, en el que tras provocar la explosión en cadena de unos aviones, Godzilla se hace completamente presente con un rugido. Pero la pelea es cortada para mostrar 2 o 3 planos de los titanes en la tele. Y eso debo decir que es algo molesto, pues a excepción del tercer acto, esto es algo que se repetirá unas 2 veces más en la cinta. Después de esto, Ford encuentra una forma de llegar a Estados Unidos con las fuerzas militares, mientras que el niño que cuidaba se encuentra con sus padres. Y en el cuartel general se discute la actual situación, pues resulta que en efecto el Muto llamaba a algo más, pero no era a Godzilla. No tendría sentido llamar a un depredador, sino que llamó al otro huevo de Muto para que eclosionara, pues Serizawa había confirmado que el huevo era durmiente, por lo cual lo resguardaron en aquella montaña. Pero ahora, por el llamado del Muto, ese huevo eclosionó, así que van a revisar la montaña y descubren que fue atravesada por un nuevo Muto mucho más grande. Y aquí pasa lo mismo que en la isla de antes. Tuvieron que entrar los militares a ver cada bóveda, cuando con un helicóptero podían ver el hueco gigantesco que dejó el Muto. Es una buena escena de exposición, claro, pero no deja de ser ineficiente para estas fuerzas militares. El Muto se abre paso por Las Vegas con la intención de reunirse con el otro Muto, pues resulta que el volador es macho y la gigante es la hembra, y buscan juntarse para abrir paso a la siguiente generación Muto, pues resulta que la hembra permanecía durmiente hasta que el macho madurara para poder aparearse. Los patrones marcan que el lugar de convergencia de los Mutos será en la bahía de San Francisco, así que los militares planean usar ojivas programables para atraer a los Mutos fuera de la ciudad, y como Godzilla los está cazando, atraerán a los 3 titanes a una zona donde la ciudad no sufra daños y poder eliminarlos. Y es aquí donde la lógica debe haber salido del chat, pues planea usar radiación para matar a monstruos que se alimentan de radiación, y aunque explica que el plan es usar la radiación como carnada y matarlos con la fuerza de la explosión, es un plan que sigue siendo arriesgado, pues Godzilla ya soportó una explosión así antes, y aunque se dice que estas ojivas convertirían la bomba del 54, es decir, la que le lanzaron a Godzilla, en un simple petardo, sigue habiendo un margen de error muy grande como para arriesgarse, y más considerando que no tienen la fuerza armamentística como para defender las ojivas, que es justo lo que va a pasar. Pero antes de seguir, Serizawa le dice al almirante William que Godzilla funge como una fuerza natural que mantiene el equilibrio, así que debe dejar que Godzilla pelee contra los Mutos. Pero para el almirante es muy arriesgado, y es cuando Serizawa le muestra un reloj que le pertenecía a su padre, el cual falleció por la explosión de Hiroshima. Y lo que veo en esta escena es un intento de concientizar al almirante de frenar el plan antes de que esto termine con más muerte a causa de las bombas. Un mensaje que funciona bien,
pero al ser una nueva adaptación de Godzilla alejada de la analogía de la bomba atómica, el mensaje se pierde muy rápido. Ford logra unirse con el pelotón que transporta la bomba porque es un teniente de la marina con un conocimiento en desactivación de explosivos, pero durante el traslado de la ojiva, la Muto los encuentra y destruye el tren para llevarse la bomba, y es precisamente a lo que me refería con defender las bombas, pues sin mayor esfuerzo, la Muto logró llevarse una de las dos ojivas que van a usar. De manera milagrosa, Ford sobrevive y es transportado a un helicóptero para ir a San Francisco, y lo que parecía ser una conveniencia forma sentido muy rápido, pues parecía que el helicóptero llegó en el momento justo para salvar a Ford, pero en realidad llegaron a recoger la ojiva restante, y como Ford se lanzó al agua, logró sobrevivir para ser atendido después. Al final, como el plan parece ir de mal en peor, el gobierno empieza la evacuación del Centro de Salud de San Francisco, transportando a niños y enfermos. El problema es que se crea un atasco en el puente y llega Godzilla a la escena, que atraído por la presencia del Muto, emerge una vez más para cazarlo. Y nuevamente se demuestra que Godzilla pasa completamente de los humanos, pese a que estos lo ataquen, y servirá para un punto más adelante. Eso sí, Godzilla atraviesa el puente para llegar al otro lado, y sin decirnos nada, aquí murieron muchas personas. Después de esto, llega el Muto para llevarse la segunda ojiva que estaba siendo transportada en un barco. Y no sé cómo funcionan los pulsos de los Mutos, pero hasta donde hemos visto, el pulso se activa cuando los Mutos dan un pisotón al suelo. ¿Cómo activó el Muto macho un pulso electromagnético si estaba en pleno vuelo? Si alguien sabe esto, que me lo ponga en los comentarios, por favor. Al final, el Muto se lleva la ojiva, demostrando que el plan podía salir mal de 1000 formas diferentes, y se reúne con la Muto hembra para empezar a anidar en medio de la ciudad. Godzilla y el Muto macho se encuentran y por segunda vez la pelea es interrumpida para mostrarnos el nuevo plan de contingencia, pues al ser Ford el único sobreviviente del tren, ahora acompañará a un nuevo pelotón a recuperar la ojiva antes de que explote. Si pueden desactivarla ahí, mejor, pero en caso de que no, deberán tomar un bote y alejarse de la ciudad. El problema es que esto es una misión sin regreso, y esas son las consecuencias de este plan que apuntaba a fallar, pero de eso hablamos después. Serizawa y el almirante conversan por última vez, y el doctor nos da una enseñanza muy importante que perdió todo el sentido con las actuales películas del Monsterverse, y es que la arrogancia del hombre está en creer que la naturaleza está en su control, cuando es todo lo contrario, así que deben dejarlos pelear. Entonces, el nuevo pelotón se lanza en una escena que podríamos poner en un póster, pues se lanzan a una San Francisco llena en llamas mientras que Godzilla y el Muto pelean a un lado de ellos. Al caer se dirigen al nido de los Mutos, donde la Muto hembra ya ha empezado a poner huevos, pero llega Godzilla y suelta el rugido más potente que ha tenido nunca en todas sus adaptaciones, comenzando así una batalla con la Muto, mientras que los militares sacan la ojiva del nido. El problema es que Godzilla debe enfrentar a ambos Mutos él solo, lo cual es una pelea que lo desgasta bastante. Al sacar la bomba del nido, Ford destruye todos los huevos, siendo posiblemente el salvador del mundo. Pues imaginemos que se iban de ahí sin destruir los huevos. Los Mutos seguirían peleando con Godzilla, que se ve que le costaba pelear contra los dos juntos. Pudieron haberlo matado, y pese a que habrían salvado a la ciudad de la explosión, los Mutos ganarían la batalla y todos esos huevos eclosionarían tarde o temprano, reinando los Mutos sobre el planeta. Casi que era mejor dejar la ojiva a que se deshiciera del nido. En fin, como Ford destruyó el nido, los Mutos se distraen y le da tiempo a Godzilla para levantarse y cargar su aliento atómico, que intuyo que no lo usó mientras lo apaleaban precisamente porque debía recargarse. Y mientras los militares huyen con la bomba, la Muto los empieza a seguir, dejando a Godzilla solo con el Muto macho, al cual termina matando al estampar con un edificio, hasta que este le cae encima a Godzilla. Y aquí Ford y Godzilla se ven mutuamente por unos momentos, que aunque la escena es buena, no termino de entender por qué se quedan viendo. Puede que al luchar por lo mismo, Ford se haya visto reflejado en Godzilla, o tal vez al estar luchando por lo que su padre buscaba, con esa mirada depositó en Godzilla una última esperanza antes de desaparecer en el polvo. Los militares llegan al barco, pero la Muto comienza a eliminarlos, mientras que Ford aprovecha para sacar el bote de ahí. El problema es que la hembra lanza un pulso electromagnético y Ford tiene la genial idea de apuntarle a una criatura titánica con una pistola. ¿Cuál era el plan? ¿Morir luchando? Es que si no, no lo entiendo. Pero llega Godzilla por detrás de la Muto y le dispara el aliento atómico en la boca, quitándole la cabeza. Y aquí hay otras dos cosas que no tienen sentido. Uno es la cara de Ford que demuestra sorpresa cuando llega Godzilla,
pese a que debería haberlo visto perfectamente detrás de la moto. Y la segunda es que Godzilla no hizo ni un solo ruido para poder dar ese ataque sorpresa, ni al levantarse de los escombros, ni al caminar, ni al entrar al agua. Es como si de repente en esta cinta los titanes que provocan terremotos se volvieran ninjas. Al final, Ford se desmaya al igual que Godzilla mientras acepta su muerte, pero un helicóptero viene y lo rescata en el último momento. Un helicóptero ninja también porque nunca hizo ruido. Además, cuando el barco se aleja para explotar, se ve que en realidad la explosión no era tan grande como nos la vendieron. Y también cómo demonios llegó tan rápido el barco hasta allá. Personalmente hubiera preferido que Ford muriera, representando el final del ciclo de su familia, vengando a su madre, siguiendo los pasos de su padre hasta su final y salvando a su familia y a toda la ciudad. Digo que lo prefiero porque hubiera cerrado perfecto con el personaje y toda la familia Brody, más porque nunca volvimos a verlo dentro de estas películas. Al final, la familia de Ford se reencuentra en el estadio donde tenían a todos refugiados, y Godzilla despierta para volver al océano, algo que todos aplauden mientras lo reconocen como el rey de los monstruos y el salvador de la ciudad. Y así, con un último rugido, Godzilla se sumerge y termina la película. Análisis. Quiero tomarme unos segundos para exponer un error que cometí, y es que este punto se iba a llamar introspección como lo hice con el video de Hazbin Hotel, pero lo cierto es que apliqué muy mal el término, pues no tenía nada que ver, así que lo cambiaré por análisis. También decir que si te está gustando el video, aproveches para dejar un me gusta y suscribirte, pues la mayoría que vieron el video de Hazbin Hotel no están suscritos y me harías un gran favor. Sigamos. Godzilla nos presentó una nueva adaptación del kaiju más famoso del mundo desde un punto que no lo habíamos explorado, una fuerza de la naturaleza tan antigua como el planeta mismo que mantiene el equilibrio como un depredador alfa, que incluso en tiempos de humanos es una fuerza neutral que permite a la humanidad seguir existiendo. Del mismo modo, aunque sale poco tiempo en pantalla, esta nueva versión logró imponer con su diseño, su altura y su rugido. Esta cinta es una película bastante expositiva, y eso no es algo malo, pues aunque es una historia de humanos que no a muchos terminó de convencer, esta es posiblemente la cinta mejor explicada de todo el Monsterverse. Y quiero aplaudir el excelente guión de la película, pues dejando de lado algunas subtramas que no suman mucho a la película, como él que es la esposa de Ford o el niño de Hawái, la historia se siente completamente orgánica y todo responde a su debido tiempo, diciéndonos los orígenes de Godzilla, el por qué no hemos visto a otros titanes todo este tiempo, el nacimiento de los mutos y el desastre de la planta nuclear y la creación de Monarch. Y eso se ha de reconocer como un gran punto para la película, pues a diferencia de las futuras entregas de la saga, esta película no depende de material externo para entender algo dentro de la cinta. Y cuando me refiero a que la historia es orgánica, es que esta funciona incluso ambientada en nuestro mundo, pues toma eventos reales como la creación del Nautilus, que fue el primer submarino nuclear de América y nombrado así por un submarino del mismo nombre en uno de los libros de Julio Verne, las pruebas nucleares de los años 50 o mi favorito, la referencia al sonido bloop, que ya expliqué antes. Es una historia que no se ha repetido en esta saga, pues cuenta con armamento y tecnología que no entra a la ficción, eventos reales que justifican la creación de Monarch y la llegada de Godzilla, y personajes que se sienten genuinamente como humanos, pues no solo cuenta con un gran reparto, sino que también nos muestra cómo un ser humano reaccionaría ante situaciones así, y es que la película se toma en serio a sí misma, a su mundo y al espectador. No tiene chistes anticlimáticos, situaciones absurdas, y cuando hay un chiste es cuando todo está en aparente calma. El humor siempre será subjetivo, pero creo que es evidente que hay momentos para hacer chistes, y el descubrimiento de monstruos entre nosotros, capaces de acabar con el mundo como lo conocemos, no es cuestión de risa. Por último, la dirección de Gareth Edwards me pareció de sobresaliente, desde la fotografía, los planos y las actuaciones. Es verdad que la película a ratos es muy oscura, pero esto es consecuencia de la temática más realista y sombría de la cinta, y para disimular más el CGI. Este director es el mismo que nos entregó la mejor película de Star Wars de todos los tiempos, Rogue One, y el escritor de la cinta es Max Borenstein, que se encargó completamente del guión. Lo curioso es que también fue guionista de las siguientes películas que son inferiores en cuestión de argumento, pero se entiende porque en las siguientes entregas él no sería el único guionista. Incluso en Godzilla, King of Monsters, este sería coescritor junto con el propio director de la película. Pero si quieren que hable de la entrega de Godzilla, King of Monsters, este video debe llegar a 100 likes. El diseño de Godzilla es de los mejores que se han hecho para el rey de los monstruos, y los mutos como titanes originales de Legendary no se quedan atrás, pues también tienen un diseño muy bueno e incluso imponente en cuestión de la muto hembra.
Sin embargo, como lo fui mencionando durante la reseña, la película tiene ciertos fallos, algunos de ellos sin explicación, como lo serían los titanes ninja. Pero es que fuera de eso, no logro encontrar algo significativamente malo, pues incluso el ritmo de la película se toma su tiempo para explicar las cosas a detalle y mostrarnos cómo avanza la historia. Posiblemente lo más negativo es que a veces se pasa con la exposición de información, pero lo veo tolerable, más vale que sobre a que falte. Con eso dicho, podemos ir de una vez con los personajes. Resaltaré solo a 4 de los personajes de la cinta, pues considero que son los más relevantes o importantes para esta. No contaré a los titanes, pues son más que nada animales que cumplen con un rol por instinto y no por conciencia, siendo el instinto de Godzilla proteger el equilibrio y el de los mutos procrear para la preservación de su especie. Almirante William. Para algunos puede representar una fuerza con potencial antagónico, pues está a favor de eliminar a Godzilla y no cede con la idea de dejarlos pelear, pero va más allá de eso, pues realmente el almirante vela por la seguridad del mundo y está dispuesto a proteger a la humanidad con cualquier plan necesario. Y esto nos muestra a un personaje con un pilar psicológico basado en la protección de los demás. A esto le podemos sumar un debeísmo, que en la escritura se utiliza para marcar el rasgo psicológico de un personaje respecto a su deber. En este caso, sería mantener la paz como una fuerza militar que es, e incluso se le nota reflexivo con Serizawa después de que todo falla, mostrando que está dispuesto a ceder ante la batalla de los titanes si es que así logra cumplir con su trabajo. Obviamente no es un personaje súper profundo, pero sirve para mostrarnos la fuerza ante una catástrofe y lo que está dispuesto a hacer para cumplir con su deber. Dr. Serizawa. Casi no conocemos nada de él, más allá de su relación con Monarch y el gran conocimiento que tiene de los titanes, a tal punto que lo ve con cierta admiración, así como lo hace con Godzilla, pero es capaz de matar a una de estas magníficas criaturas por el bien mayor, así como ordenó matar al muto antes de que naciera o dejar que Godzilla cazara a los mutos. Lo mejor que vemos de él y algo que se pudo explorar más es su pensamiento en contra de las bombas, eso por el recuerdo de su padre que carga consigo, siendo una figura que invita a la reflexión marcado por un conflicto. Pudieron aprovecharlo mejor, pero eso no quita que sea un mentor para la historia, explicándonos a nosotros y al mundo que lo rodea cómo funciona todo y bajo qué reglas se rige. Serizawa es un mentor en toda regla. Ford Brody. Ford es el protagonista y se enfrenta a toda esta situación por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, y si lo pensamos es casi siempre, al estar en la planta, al estar en el tren, al estar en las vías y al ser el único en sobrevivir para la misión final. Pero eso no quiere decir que no tenga capas, es un personaje amigable, un héroe militar en todo sentido, con el peso de haber perdido a su padre y haber pensado que era un loco todo este tiempo, y es posible que haya entrado a la misión para honrar a su padre o de alguna forma darle descanso, siendo su padre la figura del heraldo, representado como una regla de la escritura para definir un objeto, situación o personaje que invita al protagonista a la aventura, convirtiendo a Ford en un personaje conocido como héroe clásico, siendo aquel que representa las virtudes y la moral humana. Pero no creo que merezca ser el protagonista de esta historia. Es un buen personaje, sí, pero quien merecía ser un protagonista era su padre. Joe Brody. El personaje de Bryan Cranston pudo ser el mejor de toda la película. De todos, es quien más tenía razones para eliminar a los mutos, sacrificó años de su vida para buscar la verdad y se sabe que era una persona bastante inteligente, además de ser el mejor construido de la película, siguiendo 2 reglas esenciales en la psicología de personajes, la trinidad básica del personaje y el momento set. Vayamos con la trinidad básica primero. Esta parte de la idea de que el personaje debe tener un objetivo, una motivación y un conflicto base. En este caso, su objetivo es resolver lo que pasó ese día, descubrir la verdad sobre la planta de Yanjira. Esto parte de su motivación, su esposa a la que perdió por dicho desastre, pero siendo él mismo quien le dijo que debía bajar. Y ahí está el conflicto base. La muerte de su esposa fue técnicamente su responsabilidad. Y al momento de perderla, la culpa lo llevó a investigar por años para encontrar la falla, aquello que le quitó a su esposa. Pero él sabe que el accidente no se la llevó, en parte fue él. Y es cuando entramos al momento set. Se define que el desarrollo de personaje puede empezar con un momento set, el cual es significativo, estresante o traumático para el personaje, lo que lo lleva a cambiar.
Un ejemplo claro sería Spider-Man y la muerte de su tío Ben, que lo ayudó a evolucionar y definirse como personaje después de vivir la muerte de una persona tan cercana como él, siendo un momento significativo, estresante y traumático, llevándolo a ser Spider-Man. En este caso, Joe vivió un momento significativo al perder a su esposa, estresante por ser quien tomó la decisión de cerrar la puerta, y traumático al vivir sabiendo que en parte fue su culpa. Simplemente el personaje mejor construido, pero desperdiciado a más no poder. Conclusión. La película de Godzilla de 2014 es una cinta legendaria, con una dirección increíble y un excelente trabajo de guión. Una historia sólida capaz de funcionar en nuestro mundo y efectos especiales de sobresaliente. En una cuestión narrativa me atrevo a decir que esta es la mejor película del Monsterverse. Pero, bueno, ese fue mi análisis y crítica de la cinta de Godzilla. Si tienes un análisis diferente, crees que me equivoqué en algo o simplemente quieres compartir tu opinión, no dudes en dejar un comentario al respecto. También, si quieren que haga un video hablando de las demás películas del Monsterverse, lleguemos a la meta de 100 likes para que les traiga más análisis y críticas de estas cintas. Sin más que decir, yo soy Grey Fox y nos vemos hasta la siguiente apertura. Chao.